Iniciamos este estudio que lo hemos titulado La importancia de conocer la autoridad delegada y la obediencia a ella. Y quedamos hablando de este último punto donde al recordar decíamos que es nuestro deber someternos a la autoridad delegada de Dios, así como a su autoridad directa. Por eso hemos leído este verso, y voy a leerlo de nuevo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces allí se nos muestra cómo es nuestro deber someternos a esa autoridad delegada por Dios y también a la autoridad directa de Dios. Es una de las cosas más difíciles que hay para nosotros como seres humanos, el sometimiento, porque cada uno de nosotros tenemos pues ese deseo de ser, ojalá quisiéramos nosotros todo el mundo ser autónomos, decimos por ahí, independientes, pero como muchas veces lo he recalcado, realmente en esta vida no hay nadie autónomo. Todos somos, Dios nos hizo interdependientes, o sea, dependemos los unos de los otros necesariamente. Aún las personas que tienen o que se les ha dado ese título, se les dice las personas más poderosas del mundo o las personas más adineradas, más ricas del mundo, igual son interdependientes. Nadie se puede librar de eso. Nadie. Suponiendo que quedara la persona más adinerada del mundo solo, que no puede vivir solo, porque no puede comer billetes licuados, no puede echar agua en una licuadora y echarle billetes, y necesita licuar alguna fruta. No puede hacer una sopa de monedas, tiene que tener vegetales, etcétera. Y él no cultiva, él no sabe cultivar o no le interesa cultivar. Así que el más rico necesita del campesino. Y Dios bendiga a nuestros campesinos. Ser campesino no es una, ¿cómo se llama eso? O sea, no es tener menos estatus. Campesino quiere decir ser del campo y trabajar con las cosas del campo. Y citadino significa ser de la ciudad y estar acostumbrado a que todo esté hecho, porque así somos los de la ciudad, ¿no? A veces hay señoras que se casan, señoras, pues estoy hablando de, se casan y no saben hacer un arroz, no saben hacer un tinto. Entonces es de la ciudad. No saben lavar la ropa, no saben planchar una camisa. Yo personalmente tuve esas malas experiencias cuando viajaba tantísimo y en algunas partes se ofrecían las personas a ayudar de buena voluntad. De una vez llegan, y el pantalón más nuevo y la camisa más linda, hermano. Ese era para esa noche. Ahí quedaron. Le ayudamos a planchar, pastor. Bueno, creo que fue la última vez que dije bueno. La camisa se vino el pedazo con todo y plancha de una vez. La persona que quería ayudar a planchar no sabía. Entonces usted verá que somos interdependientes. Necesitamos los unos de los otros, y en cuestiones de la autoridad tenemos que someternos, porque si no hubiese autoridad establecida por Dios, el mundo sería un desastre. La anarquía no es buena. La anarquía trae un desorden terrible y trae crisis y trae violencia. Así que se necesita que haya orden. Algunas personas se molestan cuando hay determinados líderes o personas en el mundo que son así, que ponen orden,
Pero cuando esa persona falta, entonces lamenta, no, era mejor tener a ese. Era mejor tener a ese, porque a lo menos ese podría ser así como mala clase, lo que sea, pero tenía orden. Ponía orden, la gente tenía un respeto y bueno, hacían, pero a veces se quita a ese porque es muy problemático, porque es muy así, pero no había quien lo reemplazara y queda peor la cosa. Bueno, aquí dice en esta parte de la escritura que si alguien resiste a la autoridad, dice, acarrea condenación para sí mismo. O sea, resistir a la autoridad conlleva un problema. Cuando una persona se opone, resistir quiere decir oponerse a la autoridad, está acarreándose un problema. Lo mejor que uno puede hacer es pedir al Señor y que nos ayude a someternos. Resistir la autoridad realmente es rebelión. O sea, oponerse a la autoridad se cataloga como rebelión. Y usted sabe que la rebelión conlleva un juicio. Es un delito contemplado aún en las legislaciones de los países actuales. Hay delito de rebelión. ¿Cuál es el delito de rebelión? Oponerse a la autoridad, pelear contra la autoridad establecida. Se cataloga como un delito de rebelión. Las personas pueden hacerlo solas u organizadas. Por eso a algunas veces se le llama organizado, o puede ser, como llaman, delincuencia desorganizada por ahí, pero como quiera que sea, es un delito, aparece como un delito la rebelión, y la rebelión conlleva un juicio, porque cuando hay un sistema de autoridad, cuando hay una autoridad establecida, hay todo un sistema, y a ese sistema, cuando es en un país, se le llama un Estado. ¿El Estado qué es? Ese sistema a través del cual se ejerce la autoridad en una nación, en un país, y en el mundo también hay una autoridad establecida por Dios en términos generales, y la autoridad misma directamente viene de Dios. Oponerse a Dios es lo peor que le puede pasar a alguien. A veces hay personas que desafiantes se pararían en medio de la calle, como hizo alguien un día todo loco. Pues si eres Dios y si es verdad, manda un rayo y me matas. Padre celestial, qué cosa tan terrible. Y luego cuando viene el rayo y lo mata, entonces a los otros así, no, eso no fue que él retó a Dios, pero eso fue una casualidad. Es que los rayos suceden porque una carga negativa y una positiva y no sé qué, y ese pobre hombre tuvo la desdicha de haber hablado cuando la carga negativa y la carga positiva, y ¡pum!, lo mató, pero no fue Dios. Eso sigue acarreando tragedia para el ser humano. Usted verá que, por ejemplo, los grandes tsunamis, los grandes terremotos, los huracanes terribles, usted ha visto que el mundo está enfrentándose a una serie de circunstancias difíciles. En Bogotá recientemente han habido unas yo no sé cómo llamarlo, lluvias, tempestades, llámelas como quiera, pero ha quedado todo lleno de hielo, las alcantarillas tapadas, y bueno, parecería uno que está por allá en un país de Europa o Norteamérica, o en algunos países del Pacífico donde tienen estaciones y neva. Pero no es así tan fácil como se ve, que solamente se ve bonito, no, eso es que viene y comete, se hacen desastres. Y la gente no quiere creer
que en todo esto hay quien tiene el control. Pero yo le digo a usted que sí hay uno que tiene todo el control. Aunque la gente no lo quiera creer, Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando llegue el momento, eso que ahora asusta a la gente, que es solo un preludio, Dios va a enviar su juicio sobre este planeta para que la gente sepa que no es solamente saltar y correr y gritar y desafiar, que hay uno que tiene el control sobre todas las cosas, y que si esos juicios todavía no han llegado, no es porque, como algunos dicen, a ver, muéstrame, a ver, ¿cuánto hace que yo estoy oyendo de eso? Y nunca. Si fuera cierto ya habría pasado, pero no ha pasado ni va a pasar. Bueno, esperemos a que amanezca. Así dice el proverbio, ¿verdad? Amanecerá y veremos. Usted puede encontrar esta situación de cómo la rebelión causa este juicio, porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, se nos narra la historia de un ángel poderoso, se le llamó querubín protector, y en el capítulo 28 de Ezequiel relata la historia. Yo espero que usted no la lea toda aquí ahora, yo se la voy a relatar lo más fácil posible, pero cuando usted vaya a casa y revise, usted puede revisar Ezequiel 28 desde el verso 12 en adelante, y allí explica realmente qué fue lo que pasó. Explica cómo era, lo grande que era, lo bello que era, el poder que se le había delegado. Luego explica su rebelión, su deseo de quitar a Dios para ponerse él, y cómo fue derribado por tierra y cómo fue arrojado de su posición, y hasta el sol de hoy ya no se llama más ángel querubín protector, sino que ahora se llama diablo, Satanás. Hay gente que dice, y si Dios es tan bueno, ¿por qué creó al diablo? Pues yo le voy a decir, Dios no solamente es bueno, es muy bueno. Y Él no creó a ningún diablo. Él creó a un ángel, como todos los demás ángeles, bueno, querubín, protector, pero el mismo ángel bueno, querubín, protector, se corrompió solo. Él mismo se volvió diablo. Así como Dios creó a la raza humana, y Dios no creó criminales, Dios no creó asesinos, Dios no creó sicarios, Dios no creó borrachos, Dios no creó adúlteros, Dios no creó fornicarios, Dios no creó lesbianas ni homosexuales, Dios no creó ningún tipo de situación. No, Dios creó al hombre, dice, conforme a su imagen y a su semejanza. Pero el ser humano decidió dejar, y hasta el sol de hoy mucha de la raza humana ha decidido dejar de lado a Dios para seguir sus propias pasiones. Entonces ahí tenemos el resultado de un mundo que usted no lo entiende, porque es un mundo que no es loco, es loco y medio, fuera de sus cabales, que no tiene razón. Usted no encuentra por dónde hacerle un análisis y decir está bien, porque no está bien. El mundo no está bien, la sociedad no está bien, la sociedad es una sociedad enferma. La palabra de Dios lo describe de tal manera, dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Una sociedad desquiciada, corrupción por todas partes, asesinato
Y tal vez el peor de los asesinatos, el que poco se nombra, el aborto. Que es catastrófico para la raza humana. Que no que los seres humanos maten a las criaturas, que las madres maten a sus hijos. Eso es un aborto. Que las madres, propias madres, maten a sus hijos. Siempre nos horrorizamos cuando leemos las historias de los bárbaros en su época, los asirios, que cuando atacaban una ciudad llegaban a esa ciudad, la arrasaban y a las mujeres que estaban encinta les abrían con las espadas o cuchillos, les abrían su vientre y le sacaban la criatura y las estrellaban contra las peñas. Horrible, ¿verdad? Bueno, hoy no necesitamos a los asirios, hoy las propias madres lo hacen. Las propias madres lo hacen. Las propias madres matan a los hijos, casi nadie. Y cuando alguien intenta levantar la voz, los eruditos y las eruditas levantan su voz en defensa y para tratar de chantajear y de asustar, porque cuando alguien entra en el pecado, su forma de hablar es como para crear terror, para que los demás se callen y no digan nada, porque ellos no quieren oír la verdad. Entonces dicen, ¿y qué? Y es que las madres no tienen derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo. Pues si son tan valientes las famosas madres que lo que quieren hacer es con su cuerpo, ¿por qué no se matan ellas? ¿Por qué matan es al niño? Si fuera verdad que es con su propio cuerpo, diría que las viejas, ¿no? Las viejas esas se estarían matando a sí mismas, pero no, ella no quiere matarse ella lo que quieren es acabar con la criatura para salir otra vez a fornicar y adulterar. Entonces no es cierto eso de que las mujeres tenemos el derecho a hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. No es su propio cuerpo, es el cuerpo de sus hijos, de sus hijas. Las viejas esas siguen andando por ahí, felices de la vida. Ya mataron 3 chinitos y ahora salen otra vez a fornicar y adulterar y a todo lo que se les dé la gana. Si hablamos de eso, con solo eso nos basta, porque cuando hay una masacre, esta semana hubo una noticia terrible, nuestro país está en esa tragedia por años y años y años, ese enfrentamiento entre la fuerza pública y unos grupos armados, como se les llama, al margen de la ley, que buscan lo que sea, porque a mí no me interesa, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni del centro. Yo soy de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes son de Cristo. Y la verdad, ninguno de los estilos o sistemas de gobierno que tiene el ser humano realmente sirve. Ninguno. Todos han fracasado. Los de derecha, los de izquierda, los de centro, todos los sistemas dictatoriales y de cualquier otra forma, todos han fracasado. Todos, cuando decimos todos, decimos absolutamente todos. Dicen por ahí que el mejor sistema de gobierno es la democracia. Y la democracia no se aguanta a sí misma. Porque el peor enemigo de la democracia es la democracia. ¿Sí? ¿Qué es democracia? Gobierno del pueblo. Y el peor enemigo de la democracia es la democracia, porque en una democracia todo el mundo tiene derecho a hacer lo que. Se reúnen 3 o 4 y firman y ya acaban con lo que hay. Y otra vez firman y vuelven, acaban con lo que hay. Todos los años tenemos una reforma de lo que sea. Reforma de impuestos, reforma política, reforma a los partidos políticos, reforma, y cuando no le gusta un cliente, entonces reformamos otra vez y volvemos a reformar y hacemos un referendo y un plebiscito y ya vuelve, que eso es una locura. Es una locura.
Es el mejor sistema de gobierno. Y es así, imagínese el peor. Pero no estamos hablando nosotros de que estamos a favor o en contra de izquierdas o derechas. Estoy diciéndole estas noticias tan terribles como la que acaba de pasar esta semana, que nos lleva con el aliento corto por más de medio siglo. Matándose las personas que están en rebelión con las personas que están dentro del Estado, que le llaman Estado de Derecho. Y viceversa. Y luego nos vamos para algún lugar paradisiaco a resolver una paz que nunca llega. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Es un mundo loco, desquiciado. Pero nosotros agradecemos al Señor por Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque un día el Señor Jesucristo aparecerá y se va a acabar todo sistema de gobierno humano, se va a detener. No habrá democracia, no habrá izquierda, ni centro, ni derecha. No habrán partidos políticos, se van a abolir todos. Dele gloria a Dios si quiere. Porque todos esos sistemas de gobiernos conllevan consigo una corrupción rampante. Así es el mundo. ¿Por qué usted cree que la gente se mata usted cree que dirigir una nación o dirigir una ciudad o dirigir un departamento es fácil? ¿Usted cree que es una tarea sencilla? Echarse al hombro semejante responsabilidad. ¿Por qué usted cree que la gente lucha por eso? Porque cada uno quiere sacar su pedacito del ponqué. Y se matan por eso. Pero un día el Señor Jesucristo va a aparecer y se acabó todo eso. Si puede decir amén, diga amén. Si no puede decir amén, sino que le duele mucho, diga ay, ay, ay. Pero el Señor Jesucristo va a aparecer y va a acabar con todo eso. Lo voy a decir de nuevo, el Señor Jesucristo va a aparecer y va a acabar con todo eso. Lo digo de nuevo, el Señor Jesucristo va a aparecer y va a acabar con todo eso. No habrán más elecciones. Aleluya. Usted dirá, uy, no, con razón que la Biblia dice que cuando Cristo aparezca en las nubes, dice, los gobiernos y los ejércitos de las naciones estarán reunidos para pelear contra el que viene bajando en el caballo blanco. Viene a caballo, viene diciendo, voy para allá y voy a poner yo el orden mío. Se les acabó a ustedes su negocio. Y dice, imagínese usted, sacarán todas las armas, la Biblia lo dice, todos reunidos para pelear contra el Cordero. Dice, pero el Cordero los vencerá. Y los que lo siguen vendrán junto con él y el Señor va a instaurar su gobierno. 0 elecciones, 0 opiniones. ¿Cómo es que se llaman a los que opinan en los medios de comunicación? Analistas. No habrán analistas para dar razones y para decir en grupos allá haciendo la guachafita de a 5 y de a 6 qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Se acabó todo. Y se va a acabar la licorera de Santander y la licorera del Atlántico y la licorera del Valle, la licorera del Magdalena, la de Antioquia. Se va a acabar el aguardiente antioqueño. Se van a acabar todas las cervecerías del mundo, todas toditicas juntas al mismo tiempo. Amén, hermanos. Y se va a acabar eso de que un puente demoran 10 años en hacerlo.
O de que una carretera parece pavimentada 3 veces, pero nunca la han pavimentado ni 10 metros. Se va a acabar toda esa basura, porque el Señor Jesucristo va a aparecer y va a desocupar todas esas oficinas, mi hermano. Se va a acabar eso de que usted va a hacer una obra pública y que tiene que darle no sé cuánto al celador para que lo deje entrar, otro poco a la secretaria para que lo deje pasar, y otro poco al que está allá para que lo deje hablar, y no sé cuánto, y cuando usted termina ya no le quedó dinero para hacer su obra. Todo se le fue en el camino. Se va a acabar todo eso. Dígame si puede. Otra vez dígame si puede. Luzbel se rebeló, pero el Señor lo aquietó. No hay rebelión que no conlleve juicio. Toda la rebelión conlleva juicio, y la raza humana y la sociedad experimentarán el juicio de Dios a causa de su rebelión. Y lo que estamos experimentando ahora es solamente principio de dolores, dice la palabra de Dios. Si usted quiere saber, por ejemplo, hoy día esas granizadas terribles, eso no es nada, hermanos. Yo he visto fotos y he visto videos donde ha caído granizo de verdad. Piedras del tamaño de una pelota de béisbol rompen los techos de los carros como si fueran de juguete. Las vidrieras de los carros. Matan a la gente por ahí, y eso no es nada. La palabra de Dios dice que en el tiempo donde el juicio de real, el de verdad caiga, caerán piedras de granizo del peso de un talento. Y si quiere entenderme, un talento son 34 kilos. En otras palabras, van a haber granizadas con granizo del tamaño de un bloque. ¡Pum! ¡Pum! Va a haber todo lo que la palabra de Dios dice, y ahora sí ya los científicos ahora ya no lo niegan, porque ya no pueden negarlo, porque ya se está comenzando a ver. Y tienen que aceptar que las granizadas van a venir, y tienen que aceptar que los terremotos están ahí, tienen que aceptar que los tsunamis, que realmente son maremotos, nosotros le llamamos maremotos, tsunami es un término japonés que quiere decir lo mismo. Todo eso va a suceder porque Dios va a ponerle control a toda esta sociedad, y le va a decir a la raza humana: vea, así es. Y luego que haya organizado todo, haya limpiado todo, entonces la palabra de Dios dice, después de eso, entonces el Señor va a aparecer y va a poner el orden, y Él mismo va a gobernar. Y la palabra de Dios dice, como dice, con vara de hierro. ¿Cuántos quieren el gobierno del Señor? ¿Sabe qué quiere decir con vara de hierro? ¿Qué quiere decir con vara de hierro? ¿Cierto? A marchar derechos. Con vara de hierro quiere decir, no es como aquí la gente que no, control férreo. Se va a acabar todo ese mundo de moteles y residencias de mala muerte que se tienen que acabar. No es si quieren, todo ese mundo de barecitos por ahí y alrededor de la ciudad y por las calles en los centros de la ciudad, es un mundo de sitios ahí de mala muerte donde es para todo el tipo de situaciones, homosexualismo, lesbianismo y de todo, prostitutas, prostitutos, y de toda esa basura se va a acabar. Dice con vara de hierro. ¿Cuántos quieren que el Señor venga con una vara de hierro? Gracias, Señor, porque vienes con una vara de hierro. Diga, gracias, Señor, vienes con una vara de hierro. A ver, ¿le tiene miedo usted a la vara de hierro del Señor? Si no es contra usted, si usted es hijo de Dios, no es contra usted. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
Se va a acabar tanto ladronzuelo de mala muerte y se va a acabar tanto vago en la calle. Yo he estado en lugares, yo no sé qué hacen, porque en todos los lugares hay pecado. En todos los lugares. Eso no tiene nada que ver con que sea el primer mundo. A nosotros nos dicen que el tercer mundo, yo no sé cuál será el cuarto. Porque en otros países del tercer mundo, algunos son países del primero. No sé cuál será el segundo. Tampoco sé cuál será el cuarto, pero yo le voy a decir una cosa. En todos los países hay gente que el pecado lo vuelve nada. Y se quedan sin casa y sin techo, no porque no tengan, sino porque se van. Porque lo primero que hace una persona cuando cae en esa situación es aborrecer la autoridad. Y como no quiere la autoridad de un hogar, de una casa, pues se va. Y se queda por las calles y quedan como lo que nosotros vemos por las calles, personas que no tienen casa, que no tienen vivienda, etcétera, etcétera. Todo eso también se va a acabar. Yo he estado en sitios donde no se ven, no sé dónde los camuflan, qué hacen con ellos, pero yo he estado en sitios donde literalmente no he visto uno solo. Y es una belleza. Usted pasar por un parque que esté limpio, las flores en su puesto, las sillas limpias, que no haya por allí malos olores de todo lo que usted sabe que sucede cuando hay todas esas personas por ahí, y usted se siente bien, se siente seguro, que es una belleza, realmente una belleza. Digo, ajá, así va a ser cuando el Señor Jesucristo venga aquí. Todo el que ande así cuando el Señor Jesucristo aparezca, no es nada que no tengo casa, no, Señor, venga que aquí le organizamos la suya. Y este es su trabajo. Y me va a trabajar de tal hora a tal hora, nada para la vagancia, cero basura. Dele gloria a Dios si puede. Levante la mano el que puede agradecer al Señor. Ahora, aquí en el libro de Romanos, cuando leímos, nos aclara que la consecuencia de resistir a la autoridad es la muerte. Si usted mira un poco más detenidamente lo que sigue en ese capítulo 13 en el libro de Romanos, dice en el verso 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces lo que la palabra de Dios aquí nos aclara es que si uno resiste, pues ahí hay alguien que está puesto con una espada. Hoy día la gente se opone a la pena de muerte. Yo mismo no me siento cómodo, no. Por mí el mundo sería vegetariano, porque me da afán ir a matar una gallina. Me gusta el pescado, pero no soy ese tipo de persona que me gustaría ir a pescar para luego comer el pescado, porque me da afán ver al pescado morirse. No es mi estilo. Entonces, digamos que nunca fui persona de campo, nunca fui pescador, nunca fui persona de que tenía que matar una gallina, un pollo. Y por mí usted sería vegetariano. Dele gracias a Dios que no es así. Pero la pena de muerte que aquí está descrita, dice en el verso 4: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Dice, no lleva la espada en vano, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Oiga lo que dice aquí. Si usted ya me entendió lo que le quise decir con ese subliminal, que por mí usted sería vegetariano, porque no me siento con libertad de matar los pollos, las gallinas, pues mucho menos de sentirme con libertad para yo ir a mirar. Pero la palabra de Dios habla y dice aquí que los magistrados, está hablando de la época, llevaban una espada, y dice, eso no es en vano. Dice, es vengador de Dios. Oiga eso, es vengador de Dios para castigar al que hace lo malo. Servidor de Dios.
Hoy día, pues lógico, la mayoría de países no tienen pena de muerte. Creo que es así, ¿cierto? La mayoría de países no tienen la pena de muerte contemplada en la Constitución. Pero sí hay países que la tienen. Levante la mano el que sabe algún país que tiene pena de muerte contemplada en la Constitución. Dígame uno. Perú tiene contemplada la pena de muerte. Si hay traición a la patria, ok. En Corea, dice el hermano. En China, en Malasia, cuando yo he ido y le dan a uno la visa, ahí le ponen a un ladito así, ahí debajito, y le dicen: tenga en cuenta que nuestro país, así dice la visa que usted le dan, usted ya sabrá si va o no va, pero ahí abajito le ponen: tenga en cuenta que nuestro país, y le explican una o dos razones, entre esas le ponen el tráfico de drogas, etcétera, y luego le dice: oh, crímenes graves. Contempla la pena de muerte, ya usted sabrá si quiere ir o no. Ya ellos le dieron la visa, pero usted todavía no está allá. Pero ya le dijeron: cuando llega a nuestra patria, aquí hay pena de muerte. Así me lo han escrito en más de una parte que he ido: Malasia, en Singapur, en diferentes países, en Estados Unidos, en China, y en más de un lugar hay pena de muerte. Y básicamente lo que sucede es que si los crímenes contra la sociedad son graves y no hay una respuesta efectiva, se sigue multiplicando ese tipo de crimen. Básicamente por eso los que la abogan y la han aprobado tienen ese punto para defender la pena de muerte. Que si un crimen grave contra la sociedad, un crimen, por ejemplo, el asesinato o lo que ellos consideren grave, el secuestro, cosas así como eso, si no tienen la respuesta adecuada, ese crimen se va a seguir multiplicando. Pero que si tiene la respuesta adecuada, las personas saben que tendrán que pagar un precio de alto costo por su crimen. Entonces, que eso va a disuadir. Y si en todo caso no disuadiere, alegan los señores o especialistas que han servido para aprobar toda esta situación, si en dado caso no disuadiere, por lo menos le dará al resto de la sociedad de esa que están bajo esa constitución que hay una respuesta de justicia frente a la gravedad de las circunstancias. Usted puede analizarlo como usted quiera. Yo no soy un legislador, soy un predicador, pero le digo que aún en los países donde no hay pena de muerte, la aplican. Porque hay pena de muerte aprobada, o sea, legalmente, y se hace pública en la ejecución, la sentencia, y hay otras donde se aplica sin hacer pública la ejecución de esa sentencia, pero eso existe en todo el mundo. No hay país en esta vida donde no se ejecute la pena de muerte, así sea de manera clandestina, por decirlo de alguna manera, o acallada, o como usted lo quiera catalogar. Pero así es. Y aquí la palabra de Dios dice: si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por ejemplo, en Israel, un violador, en la época del Antiguo Testamento, un violador encontró a una joven desprevenida en un lugar. La muchacha no pudo defenderse por más que gritó, no hubo quien la defendiera, etcétera, pero lograban encontrar al violador. Indefectiblemente morirá, decía la ley. Indefectiblemente quiere decir, no importa si la mamá llora, si el papá llora, si los hermanos lloran, si los tíos lloran, si la abuelita llora, si la bisabuelita vive y ruega,
No importa, indefectiblemente. Así era. Bueno, seguimos. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a todas las autoridades delegadas. Hay que mirar este ejemplo porque es importante para nosotros. El Señor Jesucristo se sometió a todas las autoridades delegadas. Usted sabe que hay diferentes tipos de autoridad. Hay autoridades civiles, gobierno, o sea, el que llamamos el gobierno humano, hay autoridades religiosas, hay autoridades de todo tipo. El Señor se sometió. Escuche esto. En San Mateo 22, 21. San Mateo 22, 21. Aparece la respuesta que el Señor da frente a una pregunta que le hicieron. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Es lícito dar tributo a César o no? O sea, ¿es lícito pagarle los impuestos a César o no? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? Bueno, porque el Señor Jesucristo era judío, los que la hicieron eran judíos, pero el César era romano. Dicho de alguna manera, en ese momento ellos eran una colonia. Y entonces los judíos, sobre todo los líderes religiosos, tratando de hacer quedar mal al Señor y de hacerlo tropezar para que ya sea una autoridad o la otra tuviera una razón por la cual juzgarlo y condenarlo, le hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? O sea, si César es romano y nosotros somos judíos y nos están obligando a pagarle impuestos a un gobierno extranjero, entonces ¿qué haremos? ¿Si se lo pagamos el impuesto o no? Y el Señor Jesucristo le dijo: bueno, muéstreme las monedas, muéstreme los billetes. Y le pasaron ahí una moneda. Y entonces él dijo: ¿y esta moneda? ¿De quién es la imagen en esta moneda? ¿De quién es la inscripción? Dijeron: de César. Digo: entonces denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Porque es cierto que los romanos eran, digamos, un poder que se había entrometido en Israel, pero al mismo tiempo el Señor les dice: muéstreme la moneda. Y dice: pero ustedes, sin embargo, trafican o negocian con la moneda de los romanos, compran y venden con la moneda de los romanos. De alguna manera se están beneficiando de ese poder colonial, porque mire que el dinero que usan es de ellos. Está como hoy día que hay mucha gente que odia a los americanos pero le gustan los dólares. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, sino son las paradojas de la vida. Yo odio todo lo que sea americano menos el dólar, porque ese me gusta mucho. Entonces es extremadamente asombroso. Igual pasaba con los judíos. Odiaban al imperio romano porque era un poder intromisorio en Israel, pero esas moneditas no las podían dejar. Y las moneditas tenían la inscripción del César, porque ellos usaban para su comercio y para todas las cosas la moneda de los romanos. Entonces el Señor les dice: bueno, páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor se sometió a las autoridades de gobierno. Y aunque uno pueda encontrar muchas faltas en un gobierno, todos aquí vivimos bajo un gobierno. Estoy hablando de gobierno civil, el gobierno de una nación. Nosotros pertenecemos a un país, a una nación, y tenemos un gobierno. ¿Cuántos reconocen que son ciudadanos y que tienen un gobierno?
tienen una tarjeta de identidad, le puede llamar cédula o le puede llamar tarjeta para menores de edad, que dice que usted es de un país. Tiene el nombre del país, dice dónde nació usted, la fecha, le dan un numerito y usted es ese número. Y está firmado por la oficina de registro civil de esa nación. Y luego, si usted conduce un automóvil, tiene otra tarjetica que dice, y ahí el nombre de la institución que lo autoriza a usted para conducir automóviles o vehículos en el país. Y luego, si usted va a viajar a otra nación, le entregan otra cosita como un librito que le llaman pasaporte, y también tiene el nombre de esa nación y dice que usted es ciudadano de ahí y que le cooperen por donde usted vaya. Así dice ese librito, que es un pasaporte. Y así sucesivamente. Cuando usted compra una casa, a usted le entregan también unos papeles que tienen el nombre de ese país, invocan todo eso y dice que usted es propietario de una casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted vive en un lugar bajo un gobierno. Y a veces uno no está, o a veces o muchas veces, eso es, para mí es indiferente, pero a veces o muchas veces pues usted no está contento con el sistema o con el gobierno o con las personas que ejercen el gobierno, etcétera, etcétera, en la nación determinada que sea, llámese del norte, del sur, del centro, del primer mundo, del tercer mundo o del cuarto mundo. Pero de alguna manera usted está siendo protegido y respaldado por un Estado. Porque si el Estado le quitara a usted esos papelitos que le digo, usted no tiene casa, usted no tiene carro, usted no es nadie. Si no tiene ese papelito que diga quién es usted, usted no es nadie. Aquí tuvimos un caso de un joven que gracias a Dios está de nuevo en su país, ¿recuerdan? Vino de otra nación y por causa de su vida se quedó sin documentación, vivía aquí y no valía ni siquiera para que lo deportaran. ¿Para dónde lo deportamos si no es nadie? Si no tiene ningún documento. No, él dice que es de tal parte, ¿cómo sabemos que sí es de allá? Entonces no valía ni para deportarlo. ¿Por qué? Porque si ya no tiene ese documento no es nadie. No, pero yo soy persona, no es nadie. No puede votar, no puede comprar cosas que no puede vender, no, pues no es nadie. Y puede decir 50,000 veces de dónde es, pero no es nadie porque le quitaron sus papelitos, sus cositas, su libretica, lo que sea. Y usted no queda valiendo nada, porque nadie lo reconoce legalmente. Entonces, al estar bajo un gobierno, de alguna manera está bajo el gobierno de una nación, de un país, usted tiene privilegios, aunque no le guste totalmente las personas que están ejerciendo, etcétera, aquello, lo otro, pero usted está protegido y tiene garantías. Entonces el Señor Jesucristo por eso se sometió al gobierno humano. Que si estoy de acuerdo con eso de las colonias, no me haga esas preguntas, que yo no soy el que hago las colonias. Pero el Señor Jesucristo vivió en su época en una nación que estaba colonizada por un imperio. Que siempre han existido los imperios. Entonces, si siempre han existido, ¿para qué nos molestamos por eso? O sea, la vida siempre ha sido así. Los que se quejan por los imperios, ellos mismos quieren ser imperios. Porque en esta vida todo el mundo quiere ocupar el lugar que va quedando vacío. Si matan a una persona que es jefe del narcotráfico, siempre habrá quien lo reemplace. Por eso nunca se acaba. Si matan al jefe de una banda de criminales, aparece el segundo o el tercero o alguno aparece.
Las mafias nunca han desaparecido por eso. Entonces, no estamos aquí para hablar de eso, sino del sometimiento a la autoridad. Es una bendición que el Señor Jesucristo se sometió. Mire lo que dice aquí en San Juan capítulo 19, verso 10 y 11. Cuando el Señor Jesucristo ya está siendo llevado ante Pilatos, porque lo han llevado, y creo que es la última parte que les alcanzo a decir esta noche, pero al Señor Jesucristo lo han llevado ya porque lo arrestaron, ¿se acuerdan? En el Monte de los Olivos lo llevan, y luego los sacerdotes se lo llevan a Pilatos, porque ellos dicen: nosotros no podemos condenar a muerte a un hombre, estamos bajo un gobierno, es el gobierno de los romanos. Llevaron a Pilatos, que era el gobernador. Entonces Pilatos le dice al Señor: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Esa es la pregunta de Pilatos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no le estaba respondiendo las preguntas que Pilatos le hacía. Entonces él amenaza al Señor y le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que también tengo autoridad para soltarte? Y el Señor Jesucristo le respondió: oiga esto, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuere dado de arriba. Qué reconocimiento tan terrible de parte del Señor. El Señor le dice: sí, yo sé que eso es así, pero no sería así a menos que te lo hubieran dado de arriba. Y uno consideraría: no, Pilato y esa gente, no. El Señor le está diciendo a Pilato que sí, que él tiene esa autoridad y que se la dieron de allá arriba. O sea que, contrario a lo que uno cree, el establecimiento de naciones y de gobiernos, etcétera, eso viene de allá arriba. Quisiera seguir, pero el tiempo es demasiado corto. Pero ¿cómo les parece este asunto de la autoridad delegada? Porque vamos a ir avanzando en esto hasta que lleguemos a lo que nosotros tenemos que hacer. Porque todo esto es, si el Señor Jesucristo hizo eso, entonces nosotros, ¿cómo es nuestra posición? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? No hablemos solamente de las autoridades aquí abajo en términos de gobierno humano, pero todas las autoridades delegadas por Dios. Eso viene de arriba, dice el Señor. Y dice ahí, el Señor le dice: yo sé que es así, eso viene de arriba. O sea, del cielo. Dios lo determinó así. Y vamos a avanzar durante este estudio hasta que lleguemos al punto de mirar que nosotros, los creyentes, que a veces somos de sangre caliente, debemos enfriar un poquito la sangre y aprender lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando con su propio ejemplo, para que no solamente en términos de lo humano, sino mucho más en lo espiritual, nosotros dejemos que el orden de Dios se cumpla también en nosotros, para que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda ayudar en todo. ¿Puede usted ponerse de pie y damos gracias al Señor?